De acuerdo. Pues muchísimas gracias a FEDEA, concretamente a Ginés de Rus, que me llamó hace ya cosa de año y medio y me confió junto con Ofelia y Armando este trabajo. También quería agradecer a mis coautores. Este ha sido un trabajo en donde claramente se demuestra que la colaboración entre varias universidades, entre personas de perfil diferente, es clave, y lo que puedo decir es que sin Armando, sin Ofelia, sin ayuda también de otras personas como Jairo, que está aquí presente, pues no hubiera sido posible este trabajo. De hecho, al final, algunas de las cuestiones espero que me ayuden también ellos. Pues vamos a pasar. El objeto del trabajo es llevar a cabo una cuenta de costes sociales e ingresos de las infraestructuras de transporte en España por modos. Básicamente porque no existe en la actualidad esa cuenta, no se conoce. Y es una información tremendamente relevante para proporcionar información a los gobiernos, a los actores involucrados en la planificación y en la política de transporte. Es importante también decir que no es la única información para la toma de decisiones. Hay otras informaciones que son importantes, pero hay que decir también que sin esta información es muy difícil hacer una política de transporte racional. El ámbito del trabajo, para empezar, hemos decidido adoptar un año. El año que hemos utilizado es el año 2013, por dos motivos. El primero, por lograr una información estadística completa. En segundo lugar, también porque este es el año donde la situación económica del país era la peor y por lo tanto nos está dando una suerte de test de estrés de la situación, es decir, aquel escenario más complicado, ¿no? Luego, en el ámbito del trabajo hemos decidido excluir las infraestructuras urbanas, concretamente las carreteras que pertenecen a los ayuntamientos y las infraestructuras de metro y tranvía, fundamentalmente por la dificultad que hay en conseguir información en todos los municipios y también porque en este caso, en el caso urbano, existe una interacción muy grande entre los diferentes modos que afecta de manera importante a las externalidades. Luego, para todos los modos hemos calculado una cuenta agregada por modos, es decir, sumando todo. La agregación tiene la ventaja de darnos una visión global y tiene el inconveniente de que nos permite o que nos dificulta conocer el detalle. Para ver un poquito más el detalle, pues hemos llevado a cabo una desagregación. En el caso de la carretera por tipo de vehículo, en el caso del ferrocarril, viajeros, mercancías, y dentro de viajeros por tipo de servicio, AVE versus ferrocarril convencional, y en el caso de los aeropuertos hemos podido llegar a una desagregación más detallada por tipo de aeropuerto. Luego, un aspecto importante también para ustedes es que nos vamos a olvidar de los impuestos en tanto en cuanto sean neutrales a todos los modos de transporte y a todos los sectores económicos. Por ejemplo, pues el impuesto de sociedades es algo que no distorsiona la relación entre modos en tanto en cuanto es el mismo. Hay otros impuestos, como el impuesto especial de hidrocarburos, que se le aplica al combustible de carretera, pero no al combustible aéreo de ferrocarril. En ese caso, ese impuesto está distorsionando un modo de transporte frente a otro y, por tanto, lo hemos introducido en la cuenta. Bueno, hay una serie de aspectos introductorios también cuyo objetivo es facilitarles la comprensión de lo que viene después. Un primer aspecto es la diferenciación entre infraestructura y operación. Pues por infraestructura entendemos todas aquellas instalaciones, obras que tienen la finalidad de facilitar el uso de los vehículos, ¿no? En este caso ven ustedes pues una carretera, una vía, un aeropuerto. Por otro lado tenemos la operación. La operación son los usuarios de esas infraestructuras. En el caso de la carretera podemos tener turismos, vehículos pesados, ferrocarriles de carga, no de carga, aviones, etcétera, ¿no? Como verán ustedes, a la hora de tratar las cuentas hay que considerar tanto la infraestructura como la operación. Entre ellas también existe una integración que es necesario definir. Bueno, otro aspecto interesante es la distinción entre costes externos y costes internos en el ámbito del transporte. Fundamentalmente, los costes internos son los que generan y soportan los propios operadores de transporte público o usuarios de transporte privado. Les pongo un ejemplo.
Pues el coste de, digamos, de mi vehículo. Pues el coste de mi vehículo lo pago yo. El coste de combustible lo pago yo. Y a consecuencia de eso, es un coste, digamos, que me afecta a mi toma de decisiones. En el sentido de que yo estoy notando que si viajo más, pues me va a costar más dinero, ¿no? Por otro lado, existen unos costes externos que son los generados y no soportados. Básicamente estamos en el entorno de lo que se denominan las costes sociales, como básicamente estamos hablando de pérdidas de utilidad que el transporte genera en la sociedad, pero que no afectan a los usuarios ni a los modos de transporte. Por ejemplo, la contaminación, la emisión de CO2, el ruido. Algunos parte de los costes de la accidentalidad están producidos por el sector, afectan a la sociedad, pero los propios que generan el transporte no les afecta directamente y por lo tanto no influye en su toma de decisiones. Bueno, ¿qué metodología? Lo he intentado poner de una manera gráfica. Los académicos nos gustan mucho las ecuaciones, pero estoy con periodistas y entonces creo que es clave también digamos, el hacer las cosas fáciles, ¿no? Pues luego tenemos coste de infraestructura. Aquí ven ustedes la infraestructura. Este coste de la infraestructura, pues fundamentalmente es lo que yo necesito para ejecutar, para mantener esa infraestructura, ¿no? Pues un coste de construcción, un coste de mantenimiento. Aquí pueden venir asociados otros costes también, como son los costes externos del CO2 ambientales de la propia construcción o del mantenimiento, ¿no? Por otro lado tengo los servicios. Dentro de esos costes de los servicios, por un lado tengo los costes de operación internos. Los costes de operación internos pues serían el propio coste de los vehículos, los neumáticos, la energía en el caso del ferrocarril, los combustibles, los lubricantes, las reparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son costes internos, los pagan los propios operadores, ¿no? Y luego tendremos una serie de costes externos. Los vehículos emiten gases de efecto invernadero, se producen accidentes y muchas de las consecuencias de los accidentes no las pagan los propios operadores o usuarios del transporte, etcétera, etcétera. Bueno, como ven, he puesto en rojo los costes internos, en verde los externos. Bueno, y luego tenemos toda la parte de relación en cuanto a lo que son pagos, subvenciones e ingresos. Bueno, por un lado, los usuarios, ven ustedes la flecha, esta flecha azul de aquí arriba, van a pagar por los servicios, pues los viajeros por el autobús, los viajeros por el tren, etcétera, etcétera. Luego, en algunos casos habrá unas subvenciones a la operación. Las administraciones públicas dan unas subvenciones a la operación de esos servicios, por ejemplo, las cercanías en Madrid. Y luego, a su vez, estos vehículos pagan, en algunos casos, un canon o un peaje por uso de la infraestructura que va a financiar la infraestructura. Y también, en algunos casos, generan unos impuestos especiales que, al ser distorsionadores de un modo frente a otro, pues suponen en cierta medida un pago de ese modo frente al resto y por lo tanto pues se consideran como unos ingresos. Bueno, al final el objetivo global que tendríamos es ver si el pago de los usuarios por servicios contrapresta o no el coste de infraestructura más operación interno más operación externo, y de ahí nos saldría la subvención global de todo el sistema. Es muy complicado hacer esto, básicamente porque el pago de usuarios por servicio y los costes de operación, hay muchos operadores, entonces hemos aplicado una cuenta simplificada. Básicamente esta cuenta simplificada lo que pretende hacer es decir, mire, al final vamos a asumir que el pago de los usuarios y las subvenciones de operación es igual a los costes más los pagos que tienen que asumir los operadores, y lo que nos vamos a quedar es en una cuenta más sencilla, más fácil de estimar, en la cual quitamos los costes internos de los operadores, eliminamos por otro lado, del lado de los ingresos, las tarifas que pagan los diferentes operadores y nos quedamos, por así decir, con los costes de la infraestructura y los costes de operación externos. Y en el lado de los ingresos, con la tasa por uso de infraestructuras, los impuestos especiales como contribuciones y las subvenciones con signo negativo. Aquí ven ustedes ya en mayor detalle, más desagregada, en la misma cuenta que hemos tenido antes, en la que ven que en el ámbito de los costes externos tenemos también accidentes y luego costes de tipo ambiental, básicamente los costes de cambio climático, ruido, etcétera. Quiero hacerles notar un aspecto importante también. Es dentro de los costes ambientales, especialmente el cambio climático, existe un debate muy amplio sobre su valoración. Entonces hemos decidido establecer dos escenarios. Un escenario de costes altos
es decir, tomando umbrales de valoración de emisiones de CO2, por así decir, muy medioambientalistas, y un escenario en el que toma valores de emisiones de CO2 más bien poco medioambientalistas. Es decir, en un caso la emisión es muy cara, en otro caso la emisión es muy barata. Bueno, con eso hemos procedido a calcular todo lo que son los diferentes partidas. El detalle que tiene el estudio es inmenso y yo aquí solo les puedo dar unas pinceladas. Para aquellos de ustedes que estén más interesados, les aconsejo que entren en detalle, ¿no? Bueno, dentro de los ingresos lo que hemos estimado es, en el ámbito interurbano, por un lado lo que son los peajes y tasas por uso de infraestructura. Peajes en autopistas, cánones ferroviarios, tasas aeroportuarias, tasas portuarias. Por otro lado están los impuestos especiales. Los impuestos especiales, como les he introducido previamente, son aquellos impuestos que para un mismo bien o para un mismo aspecto concreto se aplican en unos modos sí y en otros no. El caso más importante es el impuesto especial de hidrocarburos. Por ejemplo, el diésel que se utiliza en la carretera, por el hecho de utilizarse en la carretera, está gravado. Pero ese mismo diésel, cuando lo utiliza una máquina ferroviaria, no tiene ese impuesto. Por lo tanto, indirectamente está suponiendo una carga. Lo mismo el queroseno que utilizan los aviones tampoco tiene ese impuesto. Luego, finalmente, tenemos otros ingresos. Por ejemplo, el caso de ingresos comerciales. Esto es normal, sobre todo en operadores aeroportuarios, en el caso también de la DIF. En el caso de la DIF es muy importante el alquiler de fibra óptica, otra fuente de ingresos. En otros casos, por ejemplo, en el aéreo tenemos el pago de los derechos de CO2. Entonces, con todo eso lo que hacemos es imputarlo a los vehículos, que es una de las labores más complicadas, ¿no? Porque todos estos, digamos, ingresos hay que valorar qué vehículo los está produciendo. Bueno, aquí ven ustedes, digamos, el primer resultado, que es el ingresos y contribuciones de los diferentes modos. Lo que ven es que, con diferencia, la carretera es el que tiene unos mayores valores. Estamos hablando en el año 2013, año de crisis económica, por lo tanto unos niveles más bajos en torno a los 11.000 millones de euros, que es una cantidad nada desdeñable. Vemos que la gran mayoría de los ingresos de la carretera provienen de los impuestos especiales. Ven una parte morada que son los peajes. El ferrocarril, sin embargo, vemos que los ingresos son muy inferiores, ¿no? Y que se reparten entre las tasas de acceso que pagan básicamente las empresas operadoras a la DIF y una parte de otros ingresos comerciales por fibra óptica, etc. En el caso del aéreo vemos que también es importante y en el caso del marítimo vemos que es algo inferior. También hemos estimado las subvenciones. En este caso son las subvenciones a los operadores por diferentes razones. Las subvenciones se adoptan por los gobiernos por motivos, en algunos casos, de favorecer servicios de carácter público que no son rentables, pero que se deben prestar por otras razones. También razones de insularidad, apoyar a zonas lejanas, familia numerosa, etc. Aquí tienen ustedes la cantidad de subvención también por diferente modo de transporte. Como aprecian, el más subvencionado es el ferrocarril, con 880 millones. La carretera también tiene subvenciones, sobre todo a los servicios de autobuses, en algunos por obligaciones de servicio público, y el aéreo también es importante, ¿no? Bueno, los costes de infraestructura, básicamente, y voy a pasar un poquito rápido por aquí, pues lo que hemos hecho es hacer una imputación del coste de capital. El coste de la inversión, no hemos incluido la inversión en el año 2013, sino que hemos calculado, en la mayoría de los casos, la parte que sería imputable en ese año. O bien por estimación de series históricas de inversión, o bien a través de las cuentas de los operadores, incluyendo una parte que sería la parte correspondiente a la depreciación y otra parte correspondiente al interés. Luego hemos introducido también los costes de mantenimiento y de operación y hemos hecho, cosa no sencilla, una imputación de costes a unos vehículos y a otros. Por ejemplo, en el caso de la carretera, los costes de mantenimiento se imputan de manera mucho más directa a los vehículos pesados que a los vehículos ligeros, ¿no? Y de la misma manera, en el ferrocarril se ha buscado también imputar los costes de mantenimiento a trenes de viajeros o trenes de mercancías en función de la carga por eje, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos unos costes de la accidentalidad cuyo valor se ha sacado basándose en
metodología de un estudio europeo llevado a cabo por SeaDelph e Infras, que básicamente está reconocido, y fundamentalmente dentro del costes de los accidentes es clave diferenciar qué parte de los costes es interna y qué parte de los costes es externa, porque la parte interna, por así decir, quedaría sumida y no habría que introducirla en la cuenta de acuerdo a la metodología que hemos introducido, ¿no? Bueno, aquí hacemos unos diferentes cálculos de costes directos, indirectos, el valor del riesgo, y apoyándonos también en estimaciones de valoración de la vida humana, de los diferentes modos de transporte que han llevado a cabo autores precedentes. Bueno, y finalmente los costes medioambientales, pues nos hemos también basado en este estudio de cálculo de costes externos que es reconocido por la Comisión Europea y que han llevado a cabo instituciones como SeaDelph, Infras, EASY, etcétera. Y bueno, en el caso de la carretera, pasajero y carga, en el caso aéreo únicamente pasajeros porque no existen estimaciones de carga, y desafortunadamente no hemos podido llevarlo a cabo en el caso del transporte marítimo porque no existe información al respecto. Los tipos de costes que hemos incluido son la contaminación del aire, el cambio climático, que al estar sometido a gran incertidumbre nos ha llevado a generar dos escenarios, costes altos y costes bajos, ruido y otros, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes el resumen de la cuenta. También es otro segundo resultado, los costes. Recuerdan ustedes que habíamos visto los ingresos y aquí vemos los costes, ¿no? Entonces, les llamo a ustedes la atención también que en lugar de tener un gráfico, como teníamos antes, tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos? Porque el gráfico de la izquierda lo que nos está dando es el escenario máximo de costes externos, es decir, considerando los valores de cambio climático y digamos, de otra serie de costes externos que hemos evaluado mayores. En el de la derecha son menores. Fíjense ustedes cómo la barra azul que nos da el coste de infraestructura es la misma, lo único que varía son la barra verde y la barra roja, que son de accidentes y de medioambientales. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que la carretera es el modo que mayores costes genera, tanto en infraestructura como en accidentes como en medioambiental. ¿Qué es lo que vemos? Que carretera y aéreo son tremendamente sensibles a la valoración de los costes externos del cambio climático, mientras que el ferrocarril apenas varía. Lo que vemos es que tiene una afección de costes externos muy pequeña. Bueno, y comenzamos ya un poquito con lo que son los resultados del análisis, ¿no? Entonces dentro del análisis lo que hemos dicho es, ya que tenemos ingresos y costes y subvenciones, vamos a llevar a cabo una serie de ratios comparativas entre los diferentes modos. Entonces, un primer ratio es, vamos a considerar únicamente los costes de infraestructura. Si vamos atrás, consideraríamos únicamente la barra azul y nos olvidaríamos de la barra roja y de la barra verde, ¿no? Y por modos de transporte vamos a calcular un ratio que sea los ingresos o contribuciones menos las subvenciones a la operación, todos ellos los han visto ustedes antes, y lo vamos a dividir por el coste de infraestructura, que es la barra azul de la slide anterior. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra esto? Bueno, básicamente lo que nos muestra es que la carretera cubre un 42% por encima de sus costes de infraestructura. O en otras palabras, lo que pagan los usuarios de la carretera es un 42% superior de lo que cuesta la construcción y el mantenimiento de las carreteras, ¿no? En el caso del aéreo estamos en una situación similar, aunque no tan alta. En el marítimo no llega a cubrir el total, aunque está cerca, y lo que vemos es que la situación peor la tiene el ferrocarril. En el caso del ferrocarril el ratio es negativo fundamentalmente porque las subvenciones que reciben los operadores del ferrocarril son superiores a lo que el ferrocarril paga por el uso de la vía. No sé si me estoy explicando. Entonces la parte de ingresos menos subvenciones sale negativa. Fundamentalmente aquí hay un elemento importante también, y es el hecho de que el ferrocarril están incluidos los servicios de cercanías, que tiene una parte, y regionales, que tiene una parte importante de subvenciones por obligación de servicio público, ¿no? Bueno, este es un segundo ratio que hemos calculado. ¿Qué diferencia hay entre este ratio y el anterior? Pues entre este ratio y el anterior la diferencia es que estamos incluyendo los costes totales de esta slide. Es decir, ya no estamos considerando solo los azules, estamos considerando los azules más los rojos más los verdes. ¿Eso qué nos va a llevar? Que el denominador va a ser mayor y por lo tanto los ratios van a bajar, los índices de cobertura van a ser menores.
¿Por qué hay aquí una barra verde y una barra morada? Bueno, la barra verde básicamente lo que nos está dando es el escenario de costes ambientales bajos. La barra morada nos da el escenario de costes ambientales altos. Obviamente, por así decir, si la política fuera muy medioambientalista, nos iríamos al ratio morado. Si fuéramos menos medioambientalistas o valoráramos menos, nos iríamos al ratio verde, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos da esto? Aquí hemos tenido que excluir el transporte marítimo porque, como les he comentado, no hemos podido encontrar información suficientemente precisa para llevar a cabo el cálculo de los costes externos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que cuando introducimos los costes externos ya ningún modo de transporte cumple, ¿no? Ningún modo de transporte cumple. También, ¿qué es lo que vemos? Que, bueno, el ferrocarril sigue en una situación bastante mala, básicamente porque sigue sin generar ingresos, ¿no? Entonces, aunque aumente muy poquito sus costes, sigue sin generar ingresos. En el caso de la carretera y el aéreo, ¿qué observamos? Pues una variabilidad muy grande en función de los escenarios de cálculo de costes ambientales. En ningún caso llega a cubrir, pero si nos vamos, especialmente en el caso del aéreo, o sea, usted imagínese, en el caso del aéreo, podemos llegar a decir que únicamente se cubre un 30% de todos los costes si nos vamos a escenarios muy, digamos, penalizadores de las emisiones por cambio climático. Bueno, vamos a entrar, estos son los datos agregados, vamos a entrar ahora con los datos más desagregados. El objetivo que teníamos es, la carretera son muchas cosas, ¿no? Son turismo, son autobuses, son vehículos pesados, etcétera, etcétera. Entonces, decir, oiga, si intentamos hacer un análisis ya por tipo de vehículo dentro de la propia carretera, ¿qué nos encontramos? Bueno, aquí los dos ratios que tengo son los mismos de antes. Las barras moradas lo que me están dando es el porcentaje de cobertura del coste de infraestructura. Recuerden ustedes memorísticamente los colores. Y las barras verde y la barra púrpura lo que me están dando es la cobertura de los costes totales, en el caso verde para un escenario de costes externos más bajo y en el caso púrpura un caso de costes externos más elevado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, lo que vemos es un dato curioso. En primer lugar es que los vehículos ligeros son los que mayor índice de cobertura tienen, por encima de la media de la carretera. ¿A qué se debe esto? Pues se debe fundamentalmente, pues ustedes me dicen, bueno, pero contaminan mucho. Y yo digo, pues es verdad, contaminan mucho, pero es que también pagan mucho. Y aquí lo que estamos es valorando el ratio entre uno y otro. ¿Me explico? Porque al final consumen mucho combustible y no deterioran demasiado el firme, etcétera, etcétera. En el caso de los autos, y si nos vamos de todas maneras a los costes externos, vemos que no llegan a cubrir. Es decir, no llegan a cubrir los costes externos. En el caso de los autobuses el ratio es más bajo, fundamentalmente porque estamos restando las subvenciones por obligaciones de servicio público. Hay muchas líneas interurbanas que están subvencionadas y eso es lo que hace que baje el ratio. Y luego en pesados 1 y pesados 2 nos encontramos con una dicotomía interesante, ¿no? En pesados 1 son los camiones pequeñitos, para que se hagan ustedes una idea. Y pesados 2 son los grandes camiones, los grandes trailers, ¿no? Los pesados 1 tienen una cobertura de coste de infraestructura mayor, básicamente porque consumen más por tonelada kilómetro y deterioran menos, ¿no?, que el pesado. Pero sin embargo, cuando nos vamos a los costes externos, especialmente en los escenarios más críticos, los pesados 2 son mejores, porque por tonelada kilómetro contaminan muy poco. ¿Me explico? Y eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Bueno, en el caso del ferrocarril hemos estimado también dos divisiones. Por un lado, la diferencia entre mercancías y viajeros. Este ratio, también ratio morado, únicamente la cobertura del coste de infraestructura. Aquí, pues lo que vemos es que las mercancías ferroviarias no están subvencionadas. Sin embargo, los viajeros sí que están subvencionados. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mercancía, aunque tiene un índice de cobertura muy bajo, tiene un índice superior que los viajeros, básicamente porque todas las subvenciones a la operación se concentran en el transporte de viajeros. Haciendo un zoom en el transporte de viajeros, también es muy interesante el resultado siguiente, ¿no? Vamos a dividir lo que es alta velocidad del resto de los servicios, donde están regionales, cercanías, otro tipo de transporte interurbano que no entra dentro del concepto de alta velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ¿qué es lo que vemos? Que la alta velocidad tiene un índice de cobertura de infraestructura más alto del ferrocarril, aunque aún así no llega al 50% del coste de la infraestructura. Y los servicios convencionales se encuentran quizá en la situación peor, porque están muy subvencionados y tienen el ratio más negativo de todos ellos. En el caso del ferrocarril, cuando analizamos el mismo ratio para costes externos, lo que vemos es que las variaciones respecto al coste de infraestructura son muy pequeñas.
Fundamentalmente porque, como han visto ustedes al principio, la parte de costes externos es muy pequeña y por lo tanto no me afecta mucho al ratio. Esto lo que nos hace es que la alta velocidad, por ejemplo, en escenarios de costes externos altos, tenga un índice de cobertura de costes totales similar a la carretera, ¿no? Lo cual también dice, oiga, desde una perspectiva muy medioambientalista, la alta velocidad se iguala un poco en las condiciones de competencia con otros modos de transporte, como es el caso de la carretera o el aéreo, ¿no? Bueno, aquí tengo ya los resultados del transporte aéreo, en este caso por aeropuertos. Aquí volvemos a analizar los mismos ratios con una salvedad, que también es interesante comentarles. En el caso del aéreo no hemos encontrado una metodología capaz de asignar las subvenciones a la operación a los diferentes aeropuertos, por lo tanto no están incluidas y esos ratios por lo tanto están un poquito por encima si lo queremos comparar con los ratios anteriores. Yo creo que aquí lo que tiene interés es ver la situación de los diferentes aeropuertos. Una primera conclusión, si nos centramos solo en cobertura de costes de infraestructura, es que los grandes aeropuertos en general están por encima, mientras que los aeropuertos menores están por debajo, ¿no? Por así decir, lo pone un poquito de manifiesto que dentro de la red de AENA son los aeropuertos de mayor tamaño los que, por así decir, subvencionan implícitamente de manera cruzada a los aeropuertos menores. Si nos vamos a los costes totales, pues lo que vemos es que nuevamente en el transporte aéreo el impacto de los costes externos, especialmente el cambio climático, es grandísimo. Fíjese cómo en aeropuertos como Barajas, como el Prat, como Palma, etcétera, los niveles son en torno al 32 para escenarios de costes externos altos, ¿no? Una pregunta que puede ser interesante es por qué las diferencias entre aeropuertos grandes, ¿no? Luego, si quieren, podemos hablar de ella en el debate. Pero vamos, básicamente hay un tema de inversiones y hay un tema también de asignación de costes externos. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto Madrid-Barajas, se le está asignando los costes externos de vuelos de aviones mucho más grandes y que hacen trayectos mucho más grandes. Por lo tanto, se le está asignando al aeropuerto de Barajas costes externos de vuelos de mayor distancia y eso penaliza frente a aeropuertos que no tienen esa cantidad de vuelos de larga distancia, ¿no? Bueno, estamos acabando ya y bueno, algunos aspectos a considerar. Bueno, como cualquier trabajo académico, y este lo es, pues tiene limitaciones, ¿no? Pues una primera limitación es que la agregación de las cuentas no permite apreciar diferencias en corredores o servicios concretos. Por ejemplo, dentro de la alta velocidad, nosotros estamos dando un ratio medio de la alta velocidad, pero no tiene nada que ver Madrid-Barcelona con Madrid-Valencia. Lo hemos intentado hacer. Me pueden preguntar ustedes, oye, ¿por qué no nos da la diferencia? Que periodísticamente es muy interesante. Pues porque no tenemos datos, ¿no? Y eso también es un tema interesante. Es decir, oiga, no hemos podido conseguir una desagregación suficiente porque no existen datos públicos que nos permitan hacerlo, ¿no? Luego, dentro del autobús, lo mismo. Hay líneas tremendamente interurbanas rentables y líneas de carácter regional muy subvencionadas, ¿no? Por lo tanto, estamos metiendo en el mismo saco aspectos distintos, ¿no? Luego, a efectos de políticas públicas, esta información no se puede aislar de otros aspectos, ¿no? No se puede decir, oiga, usted me da la receta ya para actuar. No, esto no es una receta para actuar. Esto es un ingrediente fundamental que no se puede olvidar a la hora de la toma de decisiones, pero no es el único. Hay que considerar otros aspectos, ¿no? Luego, la valoración de costes externos también es un tema muy grande. O sea, al final, en este tipo de políticas depende mucho de la sensibilidad social a la valoración de los costes externos. En la medida en que nos vayamos a una sensibilidad muy grande, esto afecta mucho más, ¿no? Y luego, la imputación de los costes de infraestructura es otro aspecto muy crítico. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura ferroviaria, nos hemos encontrado con que hemos decidido utilizar lo que hace la ADIF, pero ADIF utiliza, por ejemplo, ratios de amortización de inversiones de 100 años. Mientras que en la carretera lo estamos utilizando con 50, ¿no? Hemos querido respetar la metodología de los agentes, pero creo que al menos esa metodología debería ser común o poder ser criticable. Bueno, ya conclusiones. La primera, a excepción del ferrocarril, los modos de transporte cubren mayoritariamente sus costes de infraestructura. Un aspecto importante. El ferrocarril es el modo con menores costes externos, pero sus contribuciones globales son bajas. O sea, contamina muy poco, tiene costes externos muy bajos, pero genera muy pocos recursos. En el balance por eso sale mal. O sea, aquí se reconoce que es el modo de transporte más limpio, pero también que contribuye muy poco, ¿no? El vehículo privado le pasa lo contrario que el ferrocarril. Tiene costes externos muy altos,
pero también es el que más contribuye. Los usuarios pagan mucho, más que los usuarios ferroviarios. Luego, el transporte aéreo tiene altos índices de cobertura en la infraestructura, o sea, cuando hablamos de la infraestructura está bien, aunque hay desigualdades entre aeropuertos, pero se ve muy negativamente afectado por las externalidades y especialmente cuando vamos a escenarios donde el coste del cambio climático es muy sensible. Bueno, luego en el ámbito de viajeros se aprecian diferencias importantes, por ejemplo, entre viajeros y mercancías, básicamente explicados por las obligaciones de servicio público. Sería interesante también disponer de datos que nos pudieran, por ejemplo, desagregar aquellos servicios con obligaciones de servicio público y sin obligaciones de servicio público, tanto en el transporte de carretera como en el transporte ferroviario. Desafortunadamente, esta información no está disponible. Sería importante también poder tenerla, ¿no? La alta velocidad tiene un índice de cobertura de costes totales similar a la carretera del aéreo para escenario de costes externos altos. También creo que es una conclusión interesante. Es decir, si nos vamos a una política muy medioambientalista, la alta velocidad se equipara a otros modos, pero tampoco está mejor. Se equipara, ¿eh? Porque a veces uno dice, oiga, está en el mismo nivel. Bueno, y luego los servicios convencionales y de mercancías ferrocarril tienen índices de cobertura pues muy por debajo del resto de los modos de transporte, lo que nos puede llevar a una reflexión de que a lo mejor hay que tomar medidas para lograr que sean más eficientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y ahora tanto, Ofelia, Armando como yo mismo, en la medida de conocimiento que tengamos y de lo que hayamos trabajado, pues estaremos encantados de responder a sus preguntas. Muchas gracias.